Lecciones de cocina capítulo 1. Cómo no quemar el agua. Entonces no fue nada grave, preguntó Akaane, dando un suspiro de alivio. No, respondió el doctor Toufu con su tono habitual de calma. No se rompió ninguna costilla, solo se dislocó el hombro por la caída. Pero, por lo que vi, no es la primera vez que pasa. Akaane se acercó a Mouse, que dormía inconsciente en la camilla. Su ceño estaba ligeramente fruncido, y murmuraba entre sueños el nombre de Xianpu una y otra vez. Aquello le provocó un leve nudo en el pecho, pues fue ella quien lo había enviado allí en primer lugar, pero Mouse susurraba su nombre con cariño a pesar de todo. No era que conociera bien a Mouse. Se habían cruzado algunas veces, normalmente cuando la confundía con Xianpu o cuando, por azares del destino, terminaban solos en el mismo sitio. Para ella, Mouse era más bien indiferente, y, sin embargo, verlo perdidamente enamorado que estaba de alguien que lo trataba con tanta frialdad le causaba una tristeza difícil de explicar. Si otras personas vieran el esfuerzo con el que luchaba por amor, tal vez lo admirarían. Pero cada vez que ella presenciaba cómo Xianpu lo arrojaba por los aires con una patada, solo podía pensar que él realmente estaba loquito por Xianpu. Su burbuja de pensamientos se desvaneció cuando Mouse comenzó a moverse agitado. Despertó sobresaltado y se sentó de golpe, sobresaltándola también. «Xianpu, ¿eres tú?», preguntó, entrecerrando los ojos. No tenía sus gafas puestas, así que acercó su rostro al de Akaane para distinguirlo mejor. Akaane soltó una pequeña risa. No era la primera vez que Mouse la confundía con Xianpu, y eso le causaba risa porque no podían ser más diferentes. Eso solo dejaba en evidencia la mala vista que él tenía. «No, soy yo, Akaane. ¿Te sientes mejor?». Akaane, dijo Mouse, reconociendo su voz. «Sí, creo que sí, veo que ya despertaste», dijo el doctor Toufu entrando en la habitación, interrumpiendo el momento. Se acercó a Mouse y con cuidado, le examinó el hombro con unos movimientos suaves. «Todo parece estar en orden. Te administré un analgésico fuerte para el dolor, sí que fue un golpe duro el que te dieron». «¿Fue ketorolaco o diclofenaco?», preguntó Mouse con total naturalidad, como si hablara del clima. El doctor lo miró, sorprendido. «Bueno, sí. ¿Cómo lo supiste?». «No es la primera vez», respondió Mouse, encogiéndose de hombros. «Xianpu tiene una patada letal. Ya tengo experiencia». Lo dijo con una risa ligera, como si fuese algo gracioso. Akaane lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Lo entiendo», dijo el doctor con una risa cómplice. «Una vez traté a un chico que intentó molestar a Akaane. Supe que fue ella solo por cómo se le dislocó el hombro». Él no pudo evitar carcajear ante el recuerdo de aquel chico malherido por la pequeña Akaane de 15 años. «Él me estaba molestando. No se detuvo cuando le pedí que se alejara. Bueno, solo me defendí», dijo Akaane rápidamente, haciendo un puchero, como si temiera ser malinterpretada. Los tres rieron. La tensión de la sala desapareció. «Si vuelve a pasar, regresa aquí», le dijo el doctor a Mouse. «Tienen descuento por cliente frecuente», bromeó Mouse. «Siendo amigo de Akaane, sí. Pero espero no verte tan seguido», respondió el doctor con una sonrisa. Mouse se puso de pie cuando el doctor le entregó los medicamentos, pero apenas dio un paso, cayó al suelo como un saco de papas. Todos lo miraron, preocupados, hasta que el doctor aclaró: «Debe ser el medicamento. A veces pasa. Se te pasará en un rato. Akaane, puedes llevarlo a casa. Tengo que quedarme aquí cerrando el consultorio». «Claro, no hay problema», respondió ella con una sonrisa. Mouse abrió la boca para protestar, pero ya era demasiado tarde. La decisión había sido tomada, y su opinión no fue requerida en la situación. «¿Te molesta que te ayude, Mouse?», preguntó Akaane, agachándose junto a él, con un tono juguetón. «No. Aunque creo que no tengo muchas opciones», respondió, tratando de bromear. «Exacto. No las tienes», le dijo ella, siguiéndole el juego. Tras despedirse del doctor, salieron juntos. Las piernas de Mouse seguían débiles, y aunque Akaane se ofreció a cargarlo, él se negó. No quería ser una carga. Después de un breve desacuerdo, acordaron que él pasaría un brazo por encima del hombro de Akaane para apoyarse. Los primeros minutos del camino no fueron incómodos, solo silenciosos.
Siguieron en silencio unos minutos más, hasta que la curiosidad de Mus no pudo callarse por más tiempo. ¿Cómo terminé en el consultorio? ¿El doctor me encontró?, preguntó, girando un poco el rostro. No, yo te llevé. Te encontré tirado mientras salía a comprar cosas para la cena, respondió Akaane. Gracias, murmuró él. No hay por qué, respondió ella con una pequeña sonrisa. Siguieron caminando, lentos por las piernas aún entumidas de mus. Hacían pausas ocasionales, y otras pocas veces Mus se pegaba y se recargaba más en Akaane de lo que le hubiera gustado. Sabía que era pesado y no quería dejarle caer todo su peso. ¿No te van a regañar en tu casa por llegar tan tarde? ¿Ya está anocheciendo?, preguntó él, rompiendo el silencio. No. Hoy me tocaba cocinar. Supongo que se alegrarán de que no lo haga, soltó una risa amarga. Sabía que no era la mejor cocinera, bueno, si hasta el agua se le quemaba. Pero quería mejorar, de verdad lo intentaba. Cada vez que lo hacía, Ranma y Nabiki se burlaban. Comentarios como vas a provocar una intoxicación masiva, o tu comida parece cobrar vida, se repetían con frecuencia. Recordar todo eso la frustraba. Mouse notó cómo frunció ligeramente el señor, pero prefirió no decir nada y seguir juntos su camino. Odiaba eso. Sentía vergüenza. Se irritó consigo misma y desvió la mirada. ¿Podrías enseñarme a cocinar, por favor? Mus levantó una ceja. Ella ni siquiera lo miraba a los ojos. Dudó por un momento, pero decidió no dejarla esperando más. No, dijo simplemente. Akaane y abrió mucho los ojos. No esperaba una respuesta tan directa y rápida. No me malinterpretes, añadió Mus, suavizando la voz. Tengo que entrenar para vencer a Ranma y conquistar a Xianpu. Necesito concentrarme en eso. Lo siento. Akaane asintió lentamente, reprimiendo la tristeza. No obligaría a Mus a enseñarle. De alguna manera lo esperaba, pero tenía una leve chispa de esperanza que murió en un segundo. Lo entiendo. Tenía que intentarlo. Bueno, me voy. Que descanses, dijo con una sonrisa débil antes de darse la vuelta para irse. Mus la vio alejarse. Sentía que había hecho lo correcto, tenía metas claras. No podía ayudarle, tenía que entrenar y volverse más fuerte. Sí, se sentía mal por ella, pero tenía que buscar la forma de deshacerse de Ranma para siempre. Se quedó absorto en sus pensamientos unos segundos, pensando en la manera de deshacerse de Ranma, hasta que una idea loca como saltó a su mente: si Akaane aprende a cocinar, Ranma podría enamorarse de ella. Y Xianpu dejaría de perseguirlo. Eso sería perfecto. Solo bastó que ese pensamiento llegara, para que él, con una fuerza sacada de donde ni él sabía, comenzara a perseguirla. Akaine, espera, gritó, corriendo tras ella a pesar de sus piernas aún entumidas. Ella se detuvo, confundida. Mus llegó a su lado, jadeando y con las piernas temblorosas por el esfuerzo y el medicamento. Yo te enseño a cocinar, logró decir entre respiraciones agitadas. Akaane lo miró sorprendida, sin poder ocultar su expresión de duda. ¿En serio? Sí, lo prometo. Es lo mínimo que puedo hacer por llevarme al doctor. Y, perdón si fui grosero antes, claro que estaba agradecido. Pero también vio una oportunidad única, deshacerse de Ranma, y ella sería la clave para eso. En ese momento, Akaane lo abrazó con fuerza. No iba a cuestionar el repentino cambio de actitud de Mus, no después de lo que había pasado con sus anteriores maestros. Solo estaba feliz. Gracias, Mus. De verdad, gracias, dijo, emocionada. Entonces, mañana a las 4 en tu casa. Sí. Mañana empezamos la primera lección. Muchísimas gracias, Mus, añadió ella, con total entusiasmo y sin poder creerlo del todo. Se despidieron, y cuando Akaane ya se había alejado, después de ayudarlo a volver nuevamente a su casa, Mus empezó a reír como loco. Finalmente tenía un plan que podía funcionar. Akaane, por su parte, caminaba sonriente, con el corazón ligero y emocionada por el día siguiente. Cuando Akaane llegó a casa, realmente no le hicieron muchas preguntas. No había llegado tan tarde, y su padre solo le preguntó si había comprado todos los ingredientes para la cena, con un tono algo nervioso. Amaba a Akaane y, sin duda, estaría dispuesto a comer lo que su hija le preparara, pero no podía evitar sentirse inquieto. No, respondió ella,
pero con una sonrisa tan luminosa que dejó a su padre confundido, y, aunque no lo admitiera, aliviado. Ella le dio un beso en la mejilla como saludo antes de subir a su habitación. Kasumi se encargó de la cena, como siempre, y todos la disfrutaron sin incidentes. Akane estaba tan inmersa en sus pensamientos que ignoró por completo los comentarios sarcásticos de Ranma sobre su fallida cena. En lugar de responder, simplemente sonrió. Era raro, incluso para ella, pero estaba feliz, y esa emoción era más fuerte que cualquier burla. Cuando llegó la hora de dormir, se puso el pijama y se dispuso a descansar. Sin embargo, un golpeteo en la ventana interrumpió su tranquilidad. Akane abrió la ventana, ya acostumbrada a la particular forma que tenía Ranma de entrar a su habitación. ¿Qué pasa, Akane?, preguntó Ranma mientras entraba con su torpeza habitual. Estuviste sonriendo como tonta durante la cena. ¿Y, no puedo estar feliz acaso?, respondió, sin molestarse demasiado. Es que, es raro. Hoy querías cocinar, estabas emocionada con eso y ni siquiera trajiste los ingredientes. ¿Qué pasó? Akane pudo haberle gritado, haberse molestado, seguir con su dinámica de siempre, pero no lo hizo. Ranma y ella ya se conocían lo suficiente. Esa rutina de comentarios torpes y respuestas irritadas se había vuelto casi automática. Sin embargo, esta vez pensó: ¿y si simplemente hablo? Me encontré a Mus tirado en la calle. Lo llevé con el doctor Toufu para que lo revisara. Estaba medio drogado por el medicamento y no podía caminar bien, así que lo acompañé hasta su casa. Por eso no fui a comprar nada. Ranma frunció el ceño, y con una chispa de incomodidad en la voz, preguntó: ¿lo cargaste tú? No. Solo se apoyó en mi hombro, nada más. Hubo un pequeño silencio. Ella no añadió nada más. Él tampoco. Ya tengo sueño, Ranma. Quiero dormir. Ranma asintió con un leve encogimiento de hombros. Descansa, Akane. Buenas noches. Buenas noches. Cerró la puerta tras él y se recostó en su cama. Sus pensamientos ya estaban lejos de esa conversación. Estaba emocionada, ilusionada. Al día siguiente tendría su primera clase de cocina con Mus. No sabía si sería buena, ni si lograría mejorar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Y con esa sonrisa tranquila, se quedó dormida. Cuando por fin llegó el día, Akane despertó eufórica. No necesitó del despertador, ya estaba vestida y lista antes de que sonara. Bajó al Koumado y vio a su hermana Kasumi cocinando con su habitual calma. No pudo evitar imaginarse a sí misma en su lugar, preparando el desayuno para todos. Esa imagen la hizo sonreír con ilusión, hasta que una voz interrumpió su fantasía. ¿Y ahora por qué estás tan sonriente?, preguntó Ranma, sentándose junto a ella en la mesa y apoyando su mejilla en la palma de la mano, con sospecha. No lo sé, solo estoy feliz, respondió Akane, mintiendo sin remordimiento. No iba a contarle que tenía su primera clase de cocina con Mus. Sabía perfectamente que Ranma diría algo como: no le teme a la muerte, o tú cocinando. Eso sí que es peligroso. Solo de imaginarlo, ya le molestaba. Así que decidió que era mejor guardárselo. Ranma no le creyó. Lo notó en sus ojos. Pero justo en ese momento, Kasumi sirvió el desayuno, y la conversación murió en la calidez de una comida tranquila. El trayecto a la escuela fue igual de silencioso, pero Akane seguía irradiando una energía distinta. Ranma no dejó de observarla. Desde que amaneció, esa sonrisa deslumbrante no se había borrado de su rostro, y él no podía apartar los ojos de ella. Así siguió todo el día, hasta que las clases terminaron. Ellos dos siempre caminaban juntos a casa, y ese era el plan, hasta que sus amigos llegaron. Oye, Ranma, ¿tienes la tarea de mañana? Es que no la hice, bromeó uno de ellos con una risa floja. Ranma desvió la vista hacia sus amigos, un poco molesto por la interrupción. Sí, la tengo, casi la olvido. Pero tengo que irme con Akane. El chico señaló hacia atrás con la cabeza. Pues ya se fue. ¿Qué? Ranma se volteó de inmediato hacia el lugar donde estaba Akane, pero ya no había nadie. Salió corriendo, intentando alcanzarla. Dicho nada. ¿Por qué lo dejó ahí sin más? Pero más que eso, se sentía triste. Triste porque Akane ni siquiera se había molestado en esperarlo. Por otro lado,
Akane caminaba, si no es que casi volaba, hacia la casa de Mus. Estaba tan emocionada que apenas podía contenerse. Sabía que él no haría milagros en un solo día, pero también recordaba cómo, con solo un par de lecciones de su padre, había logrado partir una piedra con los puños. Con esa misma determinación, estaba segura de que aprendería rápido. Sabía que haría desastres, pero esperaba, al menos, no causar uno tan grande que Mus se asustara y cancelara las clases antes de empezar. Finalmente, se plantó frente a la puerta azul de su casa. Dio unos golpecitos nerviosos. Pasaron unos segundos, y Mus abrió la puerta. «Hola, Mus», dijo Akane, radiante. «Hola, Akane. Pasa, ya está todo listo», respondió él con amabilidad. Akane entró y echó un vistazo a su alrededor. La casa de Mus era linda y cómoda, pero lo que realmente le quitó el aliento fue la cocina. Era deslumbrante. Las paredes estaban decoradas con coloridos mosaicos, los utensilios colgaban ordenados, la barra era amplia y acogedora. Había vegetales frescos sobre la mesa y cuchillos perfectamente alineados. Todo parecía sacado de una revista. «Bien», dijo Mus, interrumpiendo su admiración. «Antes de comenzar, necesito saber qué sabes cocinar. ¿Cuál es tu plato estrella? ¿Eres mejor cortando o sazonando? ¿Tienes problemas con la sal? ¿Te queda todo soso o demasiado salado?» Mus no sabía cuánta experiencia tenía Akane en la cocina, así que simplemente supuso que no conocía muchas recetas o que no sabía condimentar. En otras palabras, creía que con un par de lecciones y explicaciones aprendería rápido. Pero grande sería su sorpresa después. Akane abrió los ojos, abrumada por el bombardeo de preguntas. Le costaba un poco responder, porque no quería asustarlo. Supo, en ese instante, que él sin duda no tenía idea del desastre que era ella en la cocina. Y no quería perder a otro maestro, así que trató de suavizar la verdad tanto como pudo. «Bueno, digamos que, nunca me ha quedado sosa o salada la comida». Y no mentía. Kasumi casi siempre llegaba justo a tiempo para impedirle ponerle sal a los platillos. Las veces que lo había hecho sola, terminaba confundiendo el azúcar con la sal. Así que, técnicamente, decía la verdad. Solo que no toda. Mus notó su evasiva al instante. «Necesito que me lo digas con sinceridad», Akane le dijo con una sonrisa gentil, la misma que ella le había dado antes en el consultorio del Dr. Toufu. «Cuando estás aprendiendo, es normal cometer errores. Solo dime, no sé hacer esto y partimos de ahí. No pasa nada». Esa calidez logró tranquilizarla. Así que, tragando saliva, se sinceró por completo. Ella quería aprender, y para aprender necesitaba decirle que no sabía hacer, para que él pudiera ayudarla. Quemó el agua. «Perdón». Mus parpadeó un par de veces, creyendo que había escuchado mal. «Quemó el agua», repitió con vergüenza, bajando la mirada. «Una vez, incluso transformé una cacerola roja en negro intenso. Tuve que esconderla antes de que alguien la viera. Cuando Kasumi preguntó por ella, culpé a Ranma». Dicho esto, Akane no fue capaz de mirarlo a los ojos. Nadie sabía eso. Ni Ukyo ni Ryoga, aunque habían intentado enseñarle en el pasado. Solo Kasumi había presenciado el verdadero desastre que podía ser ella en la cocina, y aún así, siempre fue paciente con ella. Pero las críticas de Ranma y Nabiki la hicieron abandonar las lecciones. Mus se alejó unos pasos y se cruzó de brazos. Luego, soltó una carcajada tan sonora que Akane lo miró confundida. Entonces, primera lección, cómo no quemar el agua. Ella se quedó boquiabierta por un segundo, y luego rió junto con él. Su risa era contagiosa. «Bien», dijo Mus, recuperando la compostura. «Empecemos desde el principio. ¿Qué es lo que sueles hacer cuando hierves agua?» «Coloco la olla en la estufa, la enciendo, la tapo, y mientras hierve, corto los vegetales». «Ajá. Ahí está el problema», dijo él, señalando la estufa. «No debes ponerla al máximo. Usa una flama media o media baja. Como vas a hacer otras cosas al mismo tiempo, usa una flama baja. Si la tapas, aumentará la presión dentro de la olla y el agua hervirá más rápido, tanto que terminará desbordándose si la dejas en el máximo». Quitó la tapa y le mostró con precisión dónde debía ajustar la flama si planeaba cocinar varias cosas a la vez. Akane lo observaba todo con atención, pero su rostro revelaba una mezcla de vergüenza y asombro.
Un pensamiento le cruzó por la mente, casi como un grito silencioso. Pou. Por eso siempre se me desbordaba. Mus la miró con una sonrisa cómplice. No te preocupes, Akaane. Lo vas a lograr. Esta vez sí. Las lecciones continuaron, esta vez con los vegetales. Bien, Akaane, ahora vamos a ver cómo te va con las verduras, dijo Mus, tomando un cuchillo y entregándole una zanahoria ya pelada. Akaane la recibió con determinación. Sujetó el cuchillo con fuerza, con movimientos rápidos y decididos, comenzó a cortarla, junto con parte de la tabla para picar. Mus abrió los ojos de par en par. Por primera vez desde que ella había llegado, se sintió genuinamente impresionado. Había cortado la zanahoria sin volarla en pedazos. Bueno, y solo un poco de la tabla. Era un avance. Cuando Mus salió de su breve trance, se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa divertida, Akaane, el problema ahora es que lo haces demasiado bruscamente. No estás en medio de una batalla, nadie te está persiguiendo. Tienes que hacerlo con calma. La cocina es un arte que se hace con cariño. Soltó una pequeña risa al ver la cara de Akaane, visiblemente avergonzada. No está mal ser rápida y precisa, de hecho, es muy útil, continuó. Pero si cortas así de fuerte, la tabla también terminará en la sopa. Akaane bajó la mirada, un poco avergonzada. No era la primera vez que picaba verduras, y de hecho había mejorado bastante. Antes, se llevaba casi toda la tabla con cada intento. Esto, aunque fuera un pequeño desastre, era un gran paso para ella. Déjame mostrarte cómo hacerlo con más delicadeza, dijo Mus mientras sacaba otra tabla y una nueva zanahoria. Él era rápido en la cocina, siempre lo había sido. Cocinar le ayudaba a ahorrar tiempo, especialmente cuando quería ir a ver a Shampoo más rápido. Pero esta vez no se trataba de eficiencia, sino de paciencia. Y él estaba dispuesto a tenerla por ella. Sabía que, eventualmente, Akaane podría cocinar sola y perfectamente gracias a estas lecciones. Picó la zanahoria con precisión, despacio pero seguro, mostrando cada movimiento. Luego se la entregó a Akaane para que lo intentara ella. Bien, yo puedo, susurró ella, más para convencerse a sí misma que para él. Tomó el cuchillo con cuidado, colocó la zanahoria en la tabla y comenzó a picar. Despacio. Muy despacio. Tal vez demasiado despacio. Pero esta vez no cortó más que la verdura. Y yo prepararé la carne. Cuando termines, échalas al agua para que se vayan cociendo. Si tienes cualquier problema, estaré aquí, así que no te preocupes. Akaane asintió con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente podía aprender. Cuando Akaane terminó de cortar las verduras, las echó al agua con cuidado. Al girarse para ver a Mus, se sorprendió al notar que él ya tenía la carne preparada en una cacerola, junto con otros ingredientes perfectamente acomodados. Mus le explicó que, para asegurarse de que las verduras estuvieran bien cocidas, debía pincharlas con un tenedor. En el momento en que pudiera introducirlo con facilidad, las verduras estarían listas y sería el momento de sacarlas del agua cuando las verduras estuvieron listas. Mus se acercó con una cuchara de cocina. Akaane, puedes sacarlas de la olla. Vamos a añadirlas al plato. Ella asintió y lo hizo con esmero. Mientras tanto, Mus servía los platos con concentración casi ceremonial. Listo, dijo Akaane y cuando terminó. Perfecto, respondió él, tomando con cuidado las verduras cocidas y poniéndolas sobre su preparación. Carne con fideos y verduras, añadió con satisfacción. Akaane observó con curiosidad. Pero no se supone que las verduras se cocinan dentro de la cacerola junto con todo lo demás. Sí, normalmente sí, respondió Mus con una leve sonrisa. Pero en este caso, preferí hervirlas aparte. Es tu primera lección, y así puedes controlar mejor la cocción. La verdad era que el plan original de Mus había sido dejar que Akaane cocinara todo en una sola olla. Pero no había previsto que ella no supiera ni lo más básico. Así que, en lugar de frustrarse, decidió adaptarse a su nivel y enseñarle desde lo que sí conocía. Una vez que todo estaba servido, entre los dos pusieron la comida sobre la mesa junto a 2 vasos de agua fresca. Akaane, al probar el primer bocado, se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¡Guau, Mus! No sabía que cocinabas tan delicioso. Gracias, espera.
Si no sabías que cocinaba bien, ¿por qué me pediste ayuda? ¿Y si era mal cocinero? ¿Y si en vez de ayudarte, arruinaba tu aprendizaje? Akane se rió suavemente. Bueno, supuse que sabías cocinar. Te he visto ayudando en el restaurante de la abuela de Xianpu, y también preparando almuerzos cuando ella se va a trabajar. Pero no sabía que era tan delicioso. Ambos continuaron comiendo tranquilamente, pero la curiosidad de Mus no tardó en asomarse de nuevo. Akane, ¿por qué yo? Tienes hermanas, amigas. ¿Por qué no pedírselo a ellas? Akane se detuvo, bajó la mirada por un momento y luego respondió con honestidad, si te soy sincera, no es la primera vez que intento aprender a cocinar. Al principio lo intenté con mi hermana Kasumi, y creo que iba bien. Pero Nabiki y Ranma se burlaban todo el tiempo, así que lo dejé. Luego probé con Ukyo, y bueno, digamos que no le cayó muy bien mi comida, dijo con las mejillas sonrojadas. También lo intenté con Ryoga, pero eso tampoco salió bien. En resumen, he tenido varios maestros, pero ninguno duró más de un día. Suspiró y luego añadió con una sonrisa sincera, sabía que cocinabas, y con eso me bastaba. Sé que no somos tan cercanos ni nada, pero, tenía que intentar preguntarte. Gracias por aceptar. Mus la miró, sorprendido por lo honesta y agradecida que sonaba. Era raro ver ese lado de Akane, tan abierto, tan dispuesto a aprender. Espero que todo lo que me enseñes se me quede grabado, porque de verdad está delicioso lo que hiciste. Lo que hicimos, la corrigió él con una leve sonrisa. Me ayudaste con la comida, los dos la preparamos. Pero yo solo herví verduras y ya las probaste. Akane dudó un momento, pero tomó una con los palillos y la llevó a su boca. Masticó lentamente. No sabía mal, pero tampoco era espectacular. No entendía a qué se refería él. Saben bien. Normales, supongo. Exacto, respondió Mus, sonriendo. Saben a verduras. No están quemadas, no tienen astillas de la tabla de cortar y no quemaste el agua. Eso ya es un avance enorme. 5 Akane soltó una carcajada. Era cierto. No estaban quemadas. No tenían restos de madera flotando. No sabían a humo ni a desastre. Tal vez no eran las verduras más sabrosas del mundo, pero sabían cómo deberían saber. Y eso, para ella, las hacía las más deliciosas del mundo. La conversación continuó un rato más, entre risas suaves y comentarios sobre la comida, hasta que ambos terminaron de comer. Mus se levantó tranquilamente y llevó los platos al fregadero para lavarlos, pero Akane se apresuró a detenerlo. Déjame hacerlo yo, Mus. Es lo mínimo que puedo hacer por la lección de hoy, y por arruinar la tabla de picar, añadió con una sonrisa culpable. En serio, déjamelo a mí. Mus no insistió. Le cedió el espacio con amabilidad y fue a sentarse en una de las sillas de la barra, justo frente a ella, para hacerle compañía mientras lavaba. Unos minutos pasaron en silencio cómodo, hasta que esta vez fue Akane quien no pudo contener la curiosidad de hacerle una pregunta a Mus. Oye, Mus, ¿quién te enseñó a cocinar? Mus levantó la mirada, sorprendido, y luego sonrió con un dejo de nostalgia. Mi abuela, respondió con una calidez que se notaba en sus ojos. Yo no era precisamente el más fuerte de nuestra tribu, rió con un tono entre divertido y amargo. Entonces, un día, ella se me acercó y me dijo, mi niño, sé que un día serás fuerte y encontrarás a la mujer correcta, pero por si acaso, debemos tener un plan B. Akane dejó escapar una pequeña risa mientras lo escuchaba. Y así comenzaron las lecciones, continuó él. Decía que el camino al corazón podía pasar por el estómago, rió, esta vez más animado. Mi primera lección también fue cómo hervir verduras. Aunque, cuando lo hice mal, me pegó con la cuchara en la cabeza, agregó entre carcajadas. Akane también rió. Así que vas a golpearme con una cuchara si lo hago mal. Mus se echó a reír con más fuerza y negó con la cabeza. Claro que no. Yo no soy tan temible como mi abuela. Pero si un día lo hago, será solo por tradición. Ambos siguieron riendo mientras Akane terminaba de lavar los platos. Cuando todo estuvo limpio y seco, Mus se levantó y la acompañó hasta la puerta. Afuera, ya empezaba a anochecer. Gracias por todo hoy, Mus. Me divertí mucho, dijo Akane, girándose hacia él con una sonrisa sincera. Yo también. Nos vemos mañana a la misma hora.
Sí, respondió ella con alegría, despidiéndose con la mano mientras bajaba los escalones. Esa noche, Akane regresó a casa con una expresión feliz y ligera. Había sido una tarde diferente, una donde aprendió sin gritos ni burlas, solo con paciencia y compañía sincera. Mus, por su parte, se quedó un momento más en la puerta, mirando hacia la calle vacía con una paz tranquila en el rostro. Para él también había sido una linda tarde. Porque, a veces, cocinar con alguien vale más que cocinar para alguien. Capítulo 2. Ramen con arroz. Mus estaba ansioso. Ya era la segunda semana enseñándole a Akane a cocinar, y aunque había sido difícil al principio, aquella primera vez que la vio notó en sus ojos una determinación que no la dejaría rendirse, y que tampoco dejaría que él lo hiciera. Acababa de llevarle el almuerzo a Xianpu, como hacía todos los días. Tras correr detrás de ella con una rosa que, por supuesto, ella rechazó, Mus volvió ileso. Y eso, al menos, sabía a pequeña victoria. Como ya se les habían acabado las verduras, decidió ir al mercado a comprar más. Se acercó a la sección de vegetales y empezó a inspeccionar tomates, sabalas y calabazas, cuando una voz familiar lo sorprendió. ¿Te gustan las calabazas? Mus dio un brinco del susto y volteó. A Akane. Me asustaste, dijo con una mezcla de sorpresa y alivio. Ella soltó una risita. Perdón, no pensé que te ibas a asustar tanto. ¿Ya se acabaron las verduras? Sí, desde que perfeccionaste tu técnica, se nos terminaron más rápido de lo que esperaba. Akane rió con algo de vergüenza. Esa última semana se la había pasado pelando, cortando y hirviendo vegetales sin parar. Mus, por su parte, se había encargado de buscar platillos donde pudieran usarlos sin aburrirse, para que Akane pudiera seguir practicando sin cansarse de comer lo mismo siempre. Hoy cocinaremos algo con calabazas, dijo alzando una ceja. Hay muchas opciones, pero tal vez otro día, dijo Mus, dejando la verdura que sostenía en sus manos. Siguieron caminando entre los pasillos del mercado, conversando mientras llenaban las bolsas con frutas y verduras. Mus le pasó una a Akane para que lo ayudara a elegir manzanas y otros ingredientes. Deberíamos hacer un postre algún día, para variar un poco, comentó Mus, volteando a verla. Sí, me encantaría, respondió Akane con entusiasmo. Amaba aprender cosas nuevas por parte de Mus. Todo parecía fluir con naturalidad, hasta que la felicidad se esfumó de golpe. Xianpu estaba frente a ellos. Mus no tardó ni un segundo en gritar su nombre. Xianpu. Ambos se acercaron. Ella estaba escogiendo tomates frescos y los miró con algo de sorpresa, pero sin entusiasmo. Oh. Mus dijo indiferente. Luego notó a su acompañante. Akane. Sus ojos pasaron de Mus a la bolsa que sostenía, y luego de vuelta a Akane con una ceja levantada y una sonrisa de burla. ¿Vinieron juntos? No, solo nos encontramos aquí, se apresuró a responder Mus, embobado por la presencia de Xianpu. Sacó unas flores de quién sabe dónde, como ya era costumbre, las ofreció. Xianpu las arrojó sin miramientos. Eran unas flores hermosas que ahora ya estaban en el suelo, con los pétalos regados por todas partes. Akane sintió una punzada de rabia ante la actitud de Xianpu. Vio la cara de tristeza que había hecho Mus y se le encogió el pecho. Ya te dije que dejes de hacer eso, dijo Xianpu con fastidio, llevando su mano a la sien. No quiero tus flores y no te quiero a ti. Olvídame. Entiéndelo, me voy a casar con Ranma. Gritó molesta. No digas eso, Xianpu. Yo venceré a Ranma y estaremos juntos. Xianpu alzó la pierna, dispuesta a darle una patada letal, pero alguien se interpuso. Akane, quítate. Esto no te concierne, espetó Xianpu, furiosa. Xianpu bajó la pierna, dispuesta a darle un golpe a Akane, pero Akane sujetó su muñeca con fuerza. Akane frunció el ceño, conteniendo su enojo, pero se inclinó junto a él. Eran muy bonitas. Es una lástima, dijo con suavidad, ayudándolo a recoger los restos del rechazo. Mus no dijo nada más y Akane lo ayudó a levantarse del suelo. Vamos, Mus. Aún hay que cocinar la cena, dijo con una sonrisa dulce. Sabía que él estaba herido, y aunque Xianpu tenía derecho a rechazarlo, eso no hacía menos doloroso verlo tan destrozado. De regreso a casa, Mus permaneció en silencio.
Ya en la cocina, con la puerta abierta y el aire tibio llenando la estancia, no quería que él siguiera triste. Pensó en cómo animarlo. Oye, Mus, ¿qué tal si hoy solo cocinamos tranquilos, sin lecciones ni presión? ¿Se te antoja algo en especial? Podemos prepararlo juntos. Soy buena haciendo arroz, aunque no lo creas, dijo con orgullo. Y ya me salen bien las verduras, gracias a ti. Solo dilo y lo haremos, dijo, dándole una gran sonrisa para animarlo. Mus la miró y, por primera vez en todo el día, esbozó una leve sonrisa. Ramen, tengo antojo de ramen con arroz. ¿Te gusta la idea? Dijo, un poco menos triste. Me encanta. Respondió Akaane, alegre. No le importaba qué comerían. Lo único que quería era ver a su amigo sonreír de nuevo. Entonces, vamos a comprarlo. Y por un momento, mientras caminaban hacia la tienda, el mundo fue un poco más amable para ambos. En todo el camino a la tienda, Akaane intentó animar a Mus para que se sintiera mejor. Aunque ya no se le notaba tan triste, ella sabía que en el fondo seguía dándole vueltas a lo que había pasado con Xianpu. Llegaron a una pequeña tienda que vendía de todo. Sin decir mucho, ambos se dirigieron directo a la sección de ramen instantáneo y comenzaron a mirar los sabores. No sé cuál llevar, dijo Mus, indeciso. Debería ser uno picante, respondió Akaane, pensativa. Mus la miró con sorpresa y algo de confusión. ¿Picante? ¿Por qué? Mi papá dice que cuando estás triste comas algo picante. Y si estás decepcionado, algo dulce, explicó con una sonrisa suave. A mí me funciona. Cada vez que me va mal en un examen, voy por un helado con mis amigas. Y si estoy triste, como algo con picante. Es como si el sabor fuerte espantara la tristeza. Mus sonrió débilmente ante su explicación, como si esa lógica tan simple tuviera más sentido del que esperaba. Tomó un paquete de ramen con picante moderado y Akaane hizo lo mismo. Pagaron y regresaron a casa caminando en silencio, pero con una atmósfera más cálida entre ellos. Cuando Mus abrió la puerta y ambos entraron, Akaane se apresuró a ir a la cocina y ponerse un delantal. Yo los preparo, dijo, tomando los 2 paquets de ramen y guiando a Mus a sentarse en una de las sillas de la barra. Tú solo siéntate y espera, sí. Mus rió suavemente, con ternura ante las acciones de Akaane. Tomó asiento donde ella le indicó y solo pudo esbozar un suave, gracias, a Akaane. Se quedó observando en silencio cómo Akaane se movía por la cocina con determinación. Sus movimientos eran seguros, concentrados. Sonreía cada vez que algo le salía bien, y aunque no era una experta, se notaba que lo hacía con cariño, y eso le bastaba. Él sabía lo que ella intentaba, hacerlo sentir mejor. Y estaba agradecido por eso. No era la primera vez que Xianpu lo rechazaba, claro, pero cada vez dolía. Él solía esconder ese dolor bajo una máscara de insistencia y testarudez, pero esta vez alguien se quedó a su lado. No esperó que fuera fuerte. No se burló. Solo estuvo ahí. Y eso hizo que doliera menos. Listo. Dijo Akaane, acercándose con una gran sonrisa y llevando 2 teisans de ramen y pequeños platos de arroz hacia la mesa. Ven, Mus. Vamos a comer. Él obedeció sin decir nada, con una expresión más serena. Akaane acomodó los platos y vasos. Ambos se sentaron, y Mus no pudo evitar admirar lo que Akaane había preparado. Se ve muy bien el arroz, Akaane. Ella sonrió, claramente orgullosa. Te dije que no soy tan mala cocinando. Ambos comenzaron a comer. El arroz con el ramen picante era una combinación inesperadamente rica. O tal vez era la compañía, pensó Mus. Pasaron unos minutos hasta que Akaane se animó a romper el silencio. Mus, dijo Akaane, bajando un poco la voz. ¿Puedo preguntarte algo? Él alzó la mirada para encontrar la de ella. ¿Por qué te gusta Xianpu? Mus se quedó inmóvil unos segundos. Podía dar una respuesta rápida, decir que era hermosa, fuerte o que había prometido casarse con ella desde pequeños, pero esta vez se tomó su tiempo. Quería darle una buena respuesta, pensó un poco más y, al fin, las palabras salieron. No lo sé, respondió al fin. Cuando éramos niños, me gustaba mucho. Me hacía feliz la idea de estar con ella, pero ahora no sabría decir la razón exacta. Supongo que con los años cambian las razones, pero eso no significa que duela menos cuando me rechaza. A Akaane no dijo nada.
Lo miraba con atención. Él sabía que su pregunta iba más allá de por qué le gustaba Xianpu. Quería entender por qué seguía detrás de ella, incluso después de tantos rechazos. Claro que me duele, continuó Mus. Cuando tira mis flores, cuando me golpea, o cuando me habla con esa frialdad. Pero no sé, no puedo evitarlo. Solo. Se le quebró la voz. No podía seguir. Akane lo interrumpió con suavidad. No tienes que encontrar las palabras. Tampoco tenías que responder. Solo, quería entenderte. Te he tomado mucho cariño, Mus. Y me duele verte así. Mus sintió un nudo en el pecho, pero también alivio. En ese momento, su tristeza se volvió menos pesada, como si el silencio entre ellos ahora lo abrazara en lugar de aplastarlo. Sentía que ya no estaba solo. Gracias, Akane dijo al fin, con voz sincera. Aquí estoy, siempre que quieras hablar, respondió ella, con una sonrisa cálida. Después de aquellas palabras, Mus se sintió más ligero, como si un peso se hubiera desvanecido de su pecho. Sin embargo, la pregunta de Akane había despertado algo dentro de él. Algo que tal vez aún no estaba listo para enfrentar, pero su curiosidad había sido tocada. Ella había dicho que quería entenderlo. Y él, ahora, quería entenderla también. Dudó un poco antes de hablar. Después de responderle a Akane, se sentía un poco más ligero y escuchado, y él quería que ella se sintiera igual. No quería presionarla, y si no respondía, todo estaría bien. Solo quería entenderla, como ella lo había entendido a él. Akane, dijo Mus con una voz suave, usando el mismo tono que ella había usado antes. ¿Por qué te gusta Ranma? Akane se quedó inmóvil por un instante. Creía que nadie lo había notado, o que al menos lo había disimulado bien. Pero la forma en la que Mus lo dijo, tan natural, como si fuera algo evidente y no un secreto, la hizo sonreír con cierta ironía hacia sí misma. No lo sé, respondió con una sonrisa melancólica, viéndolo a la cara. Creo que me agradaba. Siento que, tal vez, pudo nacer algo bonito entre nosotros. Pero sus comentarios torpes, el hecho de que no pusiera límites con otras chicas, y todo lo demás, terminó hiriéndome más de lo que yo quería admitir. Hizo una pausa, bajando la mirada mientras jugueteaba con sus palillos. A veces me gusta Ranma, sí. Tiene momentos en los que es amable y valiente. Pero otras veces, lo detesto. No creo que todo lo que dice o hace sea con mala intención, al igual que yo tampoco quiero herirlo. Pero siento que caímos en una dinámica de insultos y golpes, una en la que ya no sabemos cómo salir. ¿Sabes? Creo que nos acostumbramos a tratarnos así. Mus la escuchó en silencio, con atención y respeto. Le ofreció una sonrisa ligera, casi imperceptible, pero sincera. Creo que somos más parecidos de lo que pensé, dijo con un tono cálido. Akane rió suavemente, como si soltar esa confesión hubiera aligerado también su corazón. Creo que sí, asintió. Tú corres detrás de alguien que no te quiere, y yo me quedé esperando a alguien que no sabe cómo querer. Sus ojos se encontraron por un momento. Ya no había lástima ni tristeza, solo una comprensión silenciosa entre dos personas que, sin planearlo, se habían acompañado en sus heridas. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Al contrario, era un silencio cálido, suave, de esos que solo se dan cuando las palabras ya no hacen falta. Ambos habían dicho lo que tenían que decir. Se habían escuchado, se habían entendido, y, sobre todo, se habían acompañado. Cuando llegó el momento en que Akane debía irse, se miraron con cariño en los ojos. No fue una despedida triste, sino una llena de gratitud. Agradecían haberse tenido el uno al otro en ese momento. Haber sido escuchados sin juicios. Haber sido vulnerables y, aún así, sentirse seguros. Gracias por la compañía, dijo Akane, con una sonrisa suave. Gracias a ti por quedarte, respondió Mus, en un tono que no necesitó adornos. Ella se alejó con pasos tranquilos, y él la observó hasta que su figura desapareció de la vista. Luego, con calma, volvió a entrar en su casa. Al pasar por el lugar donde ella había estado sentada apenas unos momentos atrás, se detuvo. Miró la silla, como si aún pudiera verla allí, y sonrió. No lo admitía abiertamente, pero a veces su casa se sentía demasiado grande, demasiado callada, demasiado sola. Pero hoy, con Akane ahí,
Aunque solo fuera por un rato, ya no se sentía tan solitaria. Y por eso, en silencio, le agradeció. Akaane volvía sola a casa. A pesar de que el cielo se oscurecía y el aire ya anunciaba el final del día, su interior se sentía liviano. No quería olvidar esa sensación, ese pequeño momento de paz, pero sabía que, en cuanto cruzara la puerta de su caótica casa, todo eso podría esfumarse. Respiró hondo antes de entrar. Como esperaba, el caos habitual la recibió de inmediato. Ranma y el Sr. Genma peleaban en el jardín como dos niños sin supervisión. Kasumi estaba en la cocina, Nabiki hojeaba una revista en la mesa, y su padre leía un libro con expresión concentrada. Akaane caminó directamente hacia su padre, sin previo aviso, le dio un beso en la mejilla, sacándolo por completo de su lectura. Ya llegué, papá. Qué bueno que regresaste bien, hija. ¿Cómo te fue con tus amigas? Bien. Me divertí mucho con ellas, respondió con una sonrisa tranquila. Odiaba mentirle. Pero eso no quería decir que no lo hiciera bien. Desde afuera, Ranma la observaba con el ceño fruncido, cruzado de brazos. Llevaban 2 semanas sin regresar juntos de la escuela. Ella siempre desaparecía apenas sonaba la campana, sin explicaciones, regresando a casa tarde. Aquello lo molestaba, y lo entristecía. Pero, claro, jamás lo admitiría en voz alta. Prefería lanzarle maradas silenciosas, esperando que ella descifrara el mensaje, en lugar de decir lo que sentía con palabras sencillas. Ya me voy a dormir. Tengo sueño, dijo Akaane, interrumpiendo el ambiente con suavidad. ¿No vas a cenar? Preguntaron casi al unísono Kasumi y su padre. Comí antes de venir a casa. Descansen, dijo, esbozando una sonrisa antes de subir las escaleras. Ya en su habitación, se puso el pijama con movimientos lentos. El día la había dejado exhausta, pero también feliz. Se metió en la cama y apagó la luz. Mientras su cuerpo se relajaba y su respiración se volvía pausada, no tenía idea de que, abajo, su ausencia seguía dejando preguntas. Kasumi sirvió la cena como de costumbre. Todos comían en aparente normalidad. Me preocupa Akaane, dijo Kasumi, rompiendo el silencio con suavidad. Últimamente llega tarde y casi no come en casa. Papá, ¿tú crees que se esté enfermando? Seguramente come con sus amigas. Está bien, solo quiere salir un poco, divertirse. Es normal a su edad, respondió Soun, más para convencerse a sí mismo que a ella. En realidad, también la extrañaba. Extrañaba tenerla en casa, verla sonreír en la mesa. Pero no quería limitarla. Solo deseaba que no se olvidara de cuidar su salud, ni de volver. Ranma, ¿has notado algo raro en Akaane últimamente? ¿Come en la escuela lo que le preparo? Preguntó Kasumi, con expresión preocupada. Ranma dudó. En clase, ella parecía comer normal, sí, pero después de la salida, ella desaparecía. No tenía idea de a dónde iba. No se lo decía. Y él no lo preguntaba, aunque cada vez le costaba más no hacerlo. Come normal, respondió con indiferencia, mirando su plato. Bueno, pero por favor vigílala un poco. No quiero que se enferme, añadió Soun, con tono paternal. Y así terminó la cena. Con esa falsa sensación de normalidad que a veces era lo único que los mantenía unidos. Un nuevo día llegó. Akaane y Ranma iban tarde. Otra vez, corrían por las calles como si el tiempo los persiguiera con una espada en la mano. No habríamos llegado tarde si no hubieras perdido tu zapato, gritó Ranma, acelerando el paso. No lo perdí. Solo no sabía dónde estaba. Y estaría en su sitio si no hubieras peleado con el tío Genma y desordenado todo el estante de zapatos. Estábamos entrenando, protestó Ranma, haciendo un puchero infantil. Akaane chasqueó la lengua, frustrada. A lo lejos, sonó la campana de entrada. Ranma, corre. Van a cerrar la escuela. Vas muy lento, Akaane. Y, sin decir más, Ranma la alzó en brazos como si no pesara nada y salió corriendo con ella a toda velocidad, sin importar las maradas curiosas que los seguían desde todos los rancounes. Bájame. Esto es vergonzoso, gritó Akaane, con las mejillas ardiendo. Ranma la dejó caer suavemente al suelo justo al cruzar el portón. No te hagas ideas, murmuró, con las mejillas apenas sonrojadas. Solo lo hice porque llegábamos tarde.
Lo dijo con ese tono indiferente y cortante que muchas veces la confundía. Era molestia, preocupación, orgullo disfrazado. Akaane no lo sabía, pero tampoco tenía fuerzas para pelear. Ambos entraron al aula y tomaron asiento, con la respiración agitada y los pensamientos revueltos. El día apenas comenzaba. Las clases continuaron, pero esta vez Ranma no prestaba atención al profesor ni a la pizarra. Su mirada estaba fija en Akaane. Las palabras que habían dicho la noche anterior, que ella podía estar enfermando, le daban vueltas en la cabeza. La observaba con disimulo, analizando cada uno de sus movimientos, intentando no ser descubierto por sus compañeros. Pasó así toda la mañana. Akaane no mostraba señales de estar enferma, pero Ranma no se quedaba tranquilo. Cuando llegó la hora del almuerzo, la siguió discretamente hasta el patio. Ella se sentó con sus amigas de siempre. Mientras comían, escuchó sin querer parte de su conversación. Akaane, deberíamos ir al karaoke. Hace mucho que no salimos, dijo una de sus amigas. Sí, mi prima fue a uno nuevo que abrieron cerca del centro. Dicen que está genial, tienen muchísimas canciones y es barato, añadió otra. Akaane sonrió con calma y asintió. Podemos ir este fin de semana. Ranma frunció levemente el ceño. No que siempre salía con ellas. No dijo nada, pero su curiosidad creció como fuego con gasolina. Cuando terminaron las clases, y como ya se había vuelto costumbre, Akaane desapareció tan pronto sonó la campana. Ranma no intentó seguirla. En su lugar, esperó a que una de sus amigas saliera por la puerta principal y la interceptó sin previo aviso. «Tú eres amiga de Akaane, ¿verdad?», preguntó de golpe, haciendo que la chica diera un pequeño salto por el susto. «Ay, Ranma. Casi me matas del susto», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Sí, soy su amiga, ¿por qué? ¿Tú sabes a dónde va Akaane después de clases? ¿Salen juntas? ¿A dónde va todos los días?», preguntó sin darle tiempo a respirar, atropellando las preguntas una tras otra. «Espera, espera. Una a la vez», dijo la chica, levantando las manos. «No hemos salido en semanas. Justo hablábamos de eso hoy. Cuando le preguntamos dónde ha estado, siempre dice que se queda en casa ayudando en el doujou. Pero, no sé, últimamente ha estado más reservada». Ranma sintió como una pieza invisible del rompecabezas encajaba, pero no era una que conociera. Algo no le cuadraba. La chica notó su expresión seria. «¿Está todo bien?», preguntó con cautela. «Sí, sí, gracias por decirme», respondió él, forzando una sonrisa para ocultar el torbellino de pensamientos en su cabeza. Ella se marchó con una leve inclinación de cabeza, y Ranma se quedó quieto, mirando hacia la calle como si esperara que alguna respuesta cayera del cielo. Algo estaba ocultando a Akaane, y él iba a descubrir qué era. Bueno gente, aquí termina el primer vídeo de este fanfic. Espero que os haya gustado todos los derechos de los personajes a Rumiko Takahashi. Bueno, me despido gente, hasta luego.